Early on in my marriage, Temprano en mi matrimonio we didn't have a lot of money. no teníamos mucho dinero. So in order to save money, Para poder ahorrar dinero for Dahlia's birthday, para el cumpleaños de Dalia, I decided not to buy a birthday card, yo decidí no comprarle una tarjeta, but to make one at home. pero hacer una yo en mi casa. But I didn't put a lot of effort into it. Pero yo no puse mucho empeño en la tarjeta. I took a piece of paper, Agarré un pedazo de papel, I folded it in half, lo doblé en dos. I wrote a few sentences about how much I cared for my wife, Yo escribí unas cuantas letras que qué tanto yo la aprecio. and then I put it on the nightstand next to her bed. Y luego la puse en un lado de la cama donde ella duerme. It ended up falling over a little bit, Y luego se cayó poquito. and Dahlia actually put it in the trash. Dalia la agarró y lo puso en la basura. And I asked her later, I said, how'd you like my card? Y yo le pregunté más tarde, ¿qué tal te gustó mi tarjeta? And she said, what card? Dijo, ¿cuál tarjeta? And I had to take it out of the trash Yo la tuve que agarrar de la basura and give it to her. y dársela a ella. And she said, seriously? Dijo, ¿en verdad? This is my birthday present? Este es el regalo de mi cumpleaños. So we had a long talk. So, tuvimos una gran charla. And my take-home point from that talk Y lo que yo aprendí de esa plática was if I value my wife, es que si yo aprecio a mi esposa, I should give her my best. tengo que entregarle lo mejor de mí. Okay? And that's true in a lot of areas of life, isn't it? Y esto en verdad en muchas cosas de nuestra vida. If we value something, Si nosotros apreciamos algo, we should give it our very best. tenemos que darle lo mejor de nosotros. And the question we want to consider today, Y la pregunta que tenemos que considerar hoy, are you giving your best to God? tú le estás dando lo mejor de ti a Dios. That is why we are actually dressed up today. Por eso así estamos vestidos los dos con traje. We did not come from a modeling shoot. No venimos de un lugar donde fuimos a modelar. We actually put on our best clothes to demonstrate that God deserves our best. Nosotros nos pusimos las ropas mejores que tenemos para demostrarles que Dios merece lo mejor de ti y de mí. And we know that the times are crazy and stressful. Y nosotros sabemos que estos tiempos son bien estresados y difíciles. I mean, school just went back to being in person. Y la escuela ya la van a abrir en persona. Parents, teachers, kids, everyone's stressed out. Los papás, los maestros, todos los niños, todos están estresados. And yet we want to remind you today Pero queremos recordarles este día of what is most important in life. lo que es más importante en la vida. God. Dios. And therefore God deserves our very best. Y por eso Dios merece lo mejor de ti. And God does have something to say to people Y Dios tiene algo que decirle a la gente who do not give their best to God. que no le da lo mejor de ellos a Él. Today we're going to look at the book of Malachi Hoy vamos a mirar el libro de Malaquías in the Old Testament. en el ¿cómo se dice? Testamento En el Antiguo Testamento. Antiguo Testamento. Antiguo Testamento. This is almost 500 years before Jesus. Hace como 500 años después de Cristo. And the Israelites were going through kind of a tough time as well. Y los israelitas estaban pasando por un tiempo bien difícil. It was a time of spiritual apathy where people just didn't really care. Estaban pasando por una época que ellos no les importaba mucho. And they were questioning the importance of serving God. Y ellos se preguntaban la importancia de servir a Dios. And actually in chapter 3, Malachi records what they're saying. Y en el versículo 3, Malaquías, él escribe lo que está pasando. It is useless to serve God, they say. Es inútil servir a Dios. Ellos dijeron, What do we gain by obeying His laws? ¿qué es lo que ganamos por seguir estas leyes? And I think a lot of Christians are asking those types of questions. Y yo pienso que muchos cristianos se hacen esa misma pregunta. Right? What's the point of following God? ¿De qué ganamos siguiendo a Dios? All of us are stressed out and going through this difficult thing. Todos estamos estresados en este tiempo. Should we really bother with God? ¿Seguiremos siguiendo a Dios?
¿De qué gana eso? God has something to say to us about that. Pero Dios tiene algo que decirte a ti y a mí. So I'm going to read from Malachi chapter 1, verse 6 and verse 8. And I'll read it in English and then you can read it in Spanish. A son honors his father, and a slave his master. If I am a father, where is the honor due me? If I am a master, where is the respect due me? Says the Lord Almighty. Then in verse 8. When you offer blind animals for sacrifice, is that not wrong? When you sacrifice lame or diseased animals, is that not wrong? Try offering them to your governor. Would he be pleased with you? Would he accept you? Says the Lord Almighty. Malaquías 1, versículo 6. El Señor de los ejércitos celestiales dice a los sacerdotes: un hijo honra a su padre y un sirviente respeta a su señor. Y si yo soy su padre y su señor, ¿dónde está el honor y el respeto que merezco? Ustedes han tratado mi nombre con desprecio. No obstante preguntan, ¿de qué manera hemos tratado su nombre con desprecio? Cuando ofrecen animales ciegos como sacrificio, ¿acaso eso no es mal? ¿Y no está también mal ofrecer animales lisados y enfermos? Intentan dar ese tipo de regalos al gobernador. Vean qué contento se pone, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Notice that God's people are still worshiping, Miren lo que la gente todavía está adorando al Señor, but they're just not giving their best in worship. pero ellos no están dando lo mejor de ellos. Instead of offering a sacrifice of the best animal, En lugar de dar los mejores animales como sacrificio, they're giving a diseased animal, ellos están dando los animales enfermos. which really makes sense. Es un poco sentido, Because if you have to kill one of your animals, porque si tú vas a matar uno de los animales, kill the one that's already old and kind of useless. mata al que ya está enfermo y viejo. This is like when people give their old shoes away. Eso es como cuando alguien da sus zapatos viejos a alguien que necesita zapatos. You have shoes with maybe a hole or two in them, Los zapatos con agujeros, and you're about to put them in the trash. y tú los vas a poner en la basura. And you think, oh, I'm gonna donate these to a homeless person. Yo se lo voy a dar a alguien que vive en la calle. And then we trick ourselves into thinking that we're being generous. Y luego nosotros nos decimos, soy una buena persona, soy muy generoso. So let's be clear about something. Hay que ser claramente, When you give away things that are already useless, cuando tú vas a entregar algo o a regalar algo que ya no sirve para nada, that is not generosity. eso no es generosidad. That's exactly what the Israelites were doing. Eso es exactamente lo que los israelitas estaban haciendo. They were giving diseased animals that they didn't want. Ellos estaban dando animales enfermos con plagas que ya no querían. They were giving them to God. Se lo estaban dando al Señor. They knew that God requires sacrifice. Ellos sabían que Dios requiere sacrificio, They just didn't want to sacrifice too much. pero ellos no querían sacrificar mucho. They wanted to get by with just the minimum. Ellos querían pasar nada más con lo mínimo. Then notice what God says to them. Pero miren lo que dice el Señor a esto. Verse 10. En el versículo 10. Oh, that one of you would shut the temple doors so that you would not light useless fires on my altar. I am not pleased with you, says the Lord Almighty. ¿Cómo quisiera que alguno de ustedes cerrara las puertas del templo para que esos sacrificios despreciables no fueran ofrecidos? No estoy nada contento con ustedes, dice el Señor de los ejércitos celestiales, y no aceptaré sus ofrendas. Notice what God does not say. Pero miren lo que el Señor no dice. He does not say, Él no dice, oh, well, at least you're doing something for me. I appreciate it. de perdido tú estás haciendo algo por mí, te lo agradezco mucho. He does not say, oh, it's a tough time, so for now you can just give me your leftovers. Y tampoco dice, yo sé que estás pasando por unos momentos difíciles, tú me puedes dar tus obras. God says, I am not pleased with you.
Dios dice, yo no estoy contento con eso que tú me estás dando. And then he calls out not just their sacrifice, but their attitude. Y luego también Él les enseña no solamente su sacrificio, pero también su actitud. In verse 13, En el versículo 13, and you say, oh, what a burden, as you sniff at it, the sacrifice, contemptuously, meaning like it's beneath you, says the Lord Almighty. y ustedes dicen, es demasiado difícil servir al Señor, y consideran un fastidio mis mandamientos, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Imagínense, están presentando animales robados, guisados y enfermos como ofrendas. ¿Debo aceptar esto? ¿Esta clase de ofrenda, dicen ustedes? Pregunta el Señor. The people are being so dramatic. La gente está dramatizando. Oh, worshiping the Lord is so difficult, it's such a burden. Adorar al Señor es muy difícil, es una carga. And yet God says, I am not pleased. Y el Señor dice, yo no estoy contento. The question for us to consider today, La pregunta que tenemos que considerarnos este día, are you offering your best to God? ¿le estamos entregando al Señor lo mejor de nosotros? This is a question only you can answer. Esta es una pregunta que solamente tú puedes contestar, But you might be offering less to God pero a lo mejor tú le estás entregando menos a Dios. if instead of giving God the time of your day when you are most awake and alert, Si tú le estás dando a Dios, no le estás dando a Dios cuando tú estás despierto y alerta. you pray to God in those last 30 seconds before you fall right to sleep. Tú te pones a orarle al Señor en esos 30 segundos cuando ya estás pasando, que te estás durmiendo. Perhaps when you read the Bible, O cuando lees la Biblia, as soon as you hear your phone beep, nada más escuchas tu teléfono vibrar, you stop what you're doing to see what your friend texted you, tú paras lo que estás haciendo y miras a ver qué te mandó tu amigo. because you'd rather read your friend's text than God text. Porque tú prefieres leer lo que te mandó tu amigo que la palabra del Señor. Or perhaps you give more money to the cable company O a lo mejor tú prefieres darle más dinero a Camques than to God. que a Dios. These might be signs that you are not offering God your best. Esto pueden ser signos de que tú no le estás entregando lo mejor de ti al Señor. And even though we are in a difficult time, Y aunque estemos en unos tiempos difíciles, I want to remind you that God is what is most important, quiero recordarte que Dios es lo más importante. and therefore God is the one who deserves our very best. Y que Dios es quien merece lo mejor de nosotros. So as we sing this next worship song, Mientras cantamos esta canción que sigue, reflect upon this question. reflexiona en esta pregunta. Are you offering your very best to God? ¿Le estás entregando lo mejor de ti a Dios?